noches, ¿cómo están? Les saluda Miriam García. Estamos en una emisión más de Libros a Fondo, de Cultura en un Clic, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Gracias a todas las personas que esta noche nos acompañan. Reciban un abrazo fraterno de la maestra Marcela González Salas, secretaria de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, del maestro Félix Suárez, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Editorial, y con Alonso en los controles. Esta noche haremos un recorrido al municipio de Tenango del Valle por medio de la colección Mosaicos Regionales, Pueblos Mágicos y con Encanto, que resaltan los valores culturales en los distintos saberes y sabores de la entidad mexiquense, así como sus diversos sitios arqueológicos, su arquitectura colonial y moderna, además de sus fiestas, festivales y artesanías, así como los atractivos naturales del Estado de México. Es para mí un gusto presentar el día de hoy a Federico García García, autor del libro Tenango del Valle, Pueblos Mágicos y con Encanto, y con el que el día de hoy vamos a tener la oportunidad de charlar. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan. Realmente contento y emocionado porque después de tanto tiempo, hoy estamos en las albricias de la presentación de esta obra en torno a Tenango del Valle. Muchas gracias. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Hermoso tu fondo de pantalla. Tenemos ahí a Tenango del Valle atrás. ¿Qué espacio es este, Federico? Corresponde al Teatro de la Delegación Pueblo de San Pedro Sictepec, una de las 10 comunidades que hacen parte de este armonioso espacio de rincón mexiquense, Tenango del Valle. Muy bien, y justamente en tu semblanza observaba que naciste ahí en ese lugar, en Citepec, Tenango del Así es. Valle, Estado de México, así que bueno, estás en casa. Quiero mencionarles a toda la audiencia que nuestro autor estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades, tiene maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal en el Colegio Mexiquense, tiene la especialidad en Historia en la Universidad Pedagógica Nacional, maestría en Docencia en la Universidad Digital del Estado de México. Su vida profesional ha girado en torno a la docencia y a la crónica. También es docente o ha sido docente del Colegio de Bachilleres, COBAEM, en la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad de Estudios Superiores Villa Victoria, del Tecnológico de Valle de Bravo, la Unidad Mexiquense del Bicentenario, unidades de Tenango, Valle y Temoaya, actualmente en la Universidad Tecnológica de Sinacantepec. En cuanto a la crónica, bueno, ha participado en la integración de las monografías municipales del Estado de México con la Asociación de Mexiquenses de Cronistas Municipales, AMICROM, de 1998 al 2000. Fue nombrado cronista municipal de Tenango del Valle en 1999 y sus escritos son crónicas, ensayos, historia que han sido publicados por El Sol de Toluca, el Centro de Investigaciones de Ciencias Sociales y Humanidades y el Instituto Electoral del Estado de México. Del 2013 al 2015 fungió como presidente de la Asociación Mexiquenses de Cronistas Municipales. Es entusiasta, promotor de la tertulia tenanguense, donde nos espera el tercer o cuarto, cada 4 lunes de cada mes para conocer la historia y tradición cultural del pueblo con encanto que es Tenango del Valle. Y pues bueno, pues si ustedes no tienen inconveniente, vamos a iniciar con esta charla que sin duda va a ser de gran interés para todas y todos. Y bueno, iniciaré con lo siguiente. Cada uno de los municipios que nos presenta esta colección de mosaicos regionales tiene cierta particularidad, cosa que lo hace único y por eso mismo valioso. Y después de la lectura de alguno de estos volúmenes, surgen estos ánimos de visitar este lugar en cuestión. En muchos sentidos, estos libros son valiosos, desde la fotografía, que capta la belleza del lugar, hasta el contenido de las líneas escritas. Tenango del Valle, por supuesto que no es la excepción, pues cuando uno abre el libro, no faltan los deseos para visitar este lugar. Así pues, y como invitación a que la gente inicie la lectura y este viaje, ¿cómo describirías, Federico, a Tenango del Valle en tus propias palabras? ¿Qué es ese algo que hace brillar a este maravilloso municipio? Pues mira, una de sus características extraordinarias es su posición geográfica, que está enmarcada en los límites geográficos de dos cuencas hidrológicas importantes, la cuenca del Lerma y la cuenca del río Balsas. A partir de allí, podemos resaltar que la presencia de los humanos en esta región ha sido el factor más extraordinario, porque desde la etapa prehispánica,
Fue un lugar de asentamiento de distintos grupos que en la parte final llegaron a construir este espacio majestuoso que es la zona arqueológica de Teotenango. Nuestro mayor distintivo para propios y visitantes es precisamente el ser un sitio donde contamos con un extraordinario legado arquitectónico, histórico, arqueológico, como es este espacio. Creo que este constituye uno de los elementos más reconocidos, visibles a todas luces, pero sobre todo, que es el espacio donde nosotros podemos recrear no solo los momentos históricos que nos dieron identidad y que hoy son fuente de orgullo, sino también porque hoy se constituyen escenarios de actividades en las que rememoramos esa grandiosidad y seguimos identificándonos con momentos históricos de nuestra historia. Y a la vez, porque es el motivo que nos permite invitar a nuestros coterráneos mexiquenses, a los nacionales y a los internacionales, para que visiten cuando se encuentren en Toluca, inclusive desde la Ciudad de México, este bello espacio que está enmarcado por nuestra zona arqueológica y de fondo el volcán Xinanteca. Sí, justamente la zona arqueológica de Tenango del Valle es sumamente hermosa, es variada, es amplia. Y bueno, en este pueblo se forjó en lo alto del Tetepel. Está constituida por un complejo entramado de construcciones como edificios, templos, palacios, conjuntos habitacionales que están petrograbados y en estructuras emblemáticas como el monolito del jaguar, la cabeza de la serpiente, la rana. Asimismo, la distribución de esta zona está bien planificada, que pareciera que nada está al azar. Ahora bien, es importante conocer el origen de un pueblo para entenderlo en su actualidad o en su futuro, como para resolver y tratar sus problemas y prevenir cualquier malentendido dentro del mismo. ¿Pudieras decirnos, Federico, hablarnos un poco más de los días más antiguos de Tenango del Valle? ¿Cómo era la vida de los tetenancas y su relación con tan compleja ciudad? Bien, es una pregunta de gran extensión porque pues nada menos que nos llevas de 1500 hacia pues 1 o 2 milenios si quisiéramos ser bastante amplios. Pero nos vamos a detener en la segunda parte del primer milenio. Esta etapa corresponde al posclásico y la referimos porque es a partir de ese momento que tenemos los resultados de los estudios arqueológicos. Estamos hablando por allí de la etapa que va del 700 al 900 de nuestra era, en donde se han encontrado en el paraje que denominamos, bueno, los arqueólogos denominaron Ojo de Agua y que hoy ya son parte de algunas colonias de Tenango, que es en la parte baja del cerro del Tetepetl, donde se han encontrado los primeros vestigios de los habitantes de estos lugares, justamente para aquellos momentos a las orillas de lo que fue el Chignahuapan, este conjunto de agua que se extendía desde Tenango hasta las riberas de aquellos momentos que iban hasta lo que hoy es Lerma y Xonacatlán, y que llegaban en la parte norte por Metepec, por San Antonio la Isla, y que nos mantenían comunicados o conectados vía el agua con estos pueblos ribereños de San Mateo Atenco. Y posterior a esta fecha, estamos hablando de fines del primer milenio hasta el 1200, es cuando la población se empieza a trasladar a la parte alta del cerro. Es la primera etapa de construcción y que se va a ir consolidando con la presencia de este grupo que es denominado Teotenanca, bueno, anteriormente es denominado por su habla, por la condición lingüística. Son pobladores del grupo lingüístico Otopame y que según la etapa histórica en la que nosotros los ubiquemos, les podemos llamar Otopames, Teotenancas y Matlatzincas.
Entonces, para la etapa que corresponde del 1200 al 1300, pues tenemos netamente a un pueblo ya definido como Matlatzinca y va a adquirir el nombre de Teotenanca justamente en el siglo XV cuando llega la presencia de los mexicas en esta confederación que denominamos o hemos aprendido de los historiadores como la Triple Alianza y que en la década de 1470 va a dominar todo el valle de Matlatzinco o Matalcingo, haciendo pueblos o señoríos sujetos a Toluca, Calixtlahuaca, Calimaya, Metepec, Tenango, Tenancingo, Tecualoyan, hoy Villa Guerrero, Malinalco, y que van a ser sujetos tributarios a pueblos de esta triple alianza. En Tenango tenemos que la construcción de esta zona arqueológica continúa con la llegada de los aztecas y es la parte que hoy conocemos que se ha reconstruido a partir de estos estudios arqueológicos y que en ella nos han comentado los estudiosos que de 1971 a 1975 se dedicaron a realizar las excavaciones, a la reconstrucción bajo la dirección del doctor Piñachán, que fungió como un centro político administrativo y evidentemente con presencia militar, con un grupo de guerreros denominados Coscacuautli o si lo quisiéramos traducir como guerreros sopilotes o el águila de cuello rojo, que en realidad es un sopilote, y que viene a bien en el conjunto armado que tienen los de este imperio, ¿no? Tenemos en el caso de Malinalco a Cuantinchán o el centro de guerreros Águila, y en Tenango pues tenemos a los guerreros Coscacuautli. En la parte de la vida cotidiana, si pudiéramos llamarle de esta manera, pues tenemos que la parte central, la que está reconstruida, fue dedicada como espacios orientados a el ejercicio de la política, al ejercicio administrativo, por una parte, y por otra, a las actividades religiosas. Por ejemplo, dentro de las actividades religiosas y bueno, que corresponde también al deporte, que está directamente vinculado a lo religioso, un espacio significativo lo corresponde el juego de pelota. Junto a él, el baño del Temazcal, ¿no? Y es un espacio de reunión, es un espacio donde se va a ejercer la vida política y administrativa. Hacia la porción sur de lo que corresponde a la zona arqueológica, que por cierto sigue pendiente de continuarse los trabajos de excavación, nos han señalado en los resultados de los estudios arqueológicos que estaba la parte habitacional, donde se encontraba el grueso del pueblo, donde vivía la mayoría de la población. Y tenemos datos a partir, por ejemplo, del Códice Mendocino o la tira de los tributos, que la actividad agrícola y de caza, y sobre todo, bueno, no sobre todo, pero sí bastante importante, era lo que provenía de la laguna. Había una cultura, por ejemplo, alimenticia basada en productos de la laguna. Y entre ellos todavía hoy contamos con reminiscencias cada vez menores, por ejemplo, el consumo de los acosiles, este camarón, por compararlo de alguna manera, pero de agua dulce y que se daba en las riberas de la laguna. En algún momento también existió el pescado blanco o el charal, que fue parte importante de la alimentación de los que habitaron estos espacios en aquellos tiempos. También tenemos actividades relacionadas con el uso del el tule, que hoy solo lo vemos y casi también extinto para estas localidades en torno a San Mateo Atenco y Ocoyoacac,
lo que en algún momento pues fue algo también muy importante, el pato, ¿no? Estas aves Ujú. de temporal que estaban en esta región y que pues con la extinción de la laguna pues se nos acabaron. Eh, También se reconoce que en esta región, gracias a estas fuentes históricas, había entrega de maíz, había entrega de ciertas pieles de animales endémicos como el jaguar, que es típico de esta región, el venado, y que cada año tenían que estar tributando a los pueblos conquistadores, en este caso a los mexicas, a los texcocanos, que fueron parte de la Triple Alianza. Por otro lado, también podemos ver que efectivamente conocer parte de esta historia que nos viene desde la época prehispánica y que se va a volver también un tanto compleja en la época colonial con la llegada de los europeos y la forma de dominación que implantaron, es cómo nos fuimos constituyendo en pueblos a los que cada uno se les asignó un santo católico Ujú. para venerársele y otorgársele el nombre o la denominación con que se van a distinguir. Afortunadamente, también conservaron los pueblos que asignaron los mexicas. Y hoy de las 10 delegaciones, excepto uno, que es San Miguel Valderas, todos los pueblos tienen un nombre de un santo acompañado con el nombre originario. Elementos distintivos, porque cada pueblo se asume como un digno y leal seguidor de su santo y al mismo tiempo reconocedor de que su pueblo es de origen prehispánico, o al menos tiene esas reminiscencias y lo pueden constatar a partir de su nombre. Todo ello pues nos da elementos de identidad y de orgullo que al mismo tiempo también nos constituyen problemas, como lo mencionabas al anteceder tu discurso de esta pregunta, que si nosotros no entendemos este antecedente, este origen, pues nos generamos conflictos y conflictos que hoy día están vivos, están latentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el del agua, entre comunidades que de origen somos hermanos, pero ante la escasez de esta y la demanda cada vez mayor de ella, pues hemos tenido o se empiezan a generar conflictos y se hacen cada vez más visibles. Por ello, la importancia de reconocernos a través de la historia. Sí, así es. Federico, en alguna parte del texto mencionas los días de sol han sido la cosmovisión indígena que más enriquece la tradición cultural del municipio, siendo el Festival del Quinto Sol. Es una actividad cultural tradicional de renovación, recibimiento de energía que une a cientos de personas en el conjunto arqueológico para experimentar cada una de estas actividades. Pareciera que es intuitiva la respuesta a la pregunta, pero qué mejor escucharla de tu propia voz como autor. ¿Qué importancia tiene el Festival del Quinto Sol para los habitantes del pueblo? ¿Cuál es su historia y qué trascendencia tiene en la cosmovisión de los nativos? Muy bien. Pues una de las cuestiones que consideramos tiene su mayor trascendencia es el que gracias a este festival, cada 21 de marzo, que por Ujú. cierto los invitamos, desafortunadamente estos 2 últimos años se han visto limitadas las actividades, Ujú. pero no se han dejado de hacer en torno a conmemorar uno de los mitos fundacionales que dan esencia a esta pregunta que corresponde, como en todas las culturas, a una de las preguntas esenciales. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿O Ujú. de dónde venimos? ¿Y para qué estamos aquí? Los mitos fundacionales, como lo ha externado con bastante puntualidad Enrique Florescano, son aquellas formas explicativas de los pueblos que quieren saber de dónde han venido y por qué están aquí. Y el mito del quinto sol precisamente responde a estas preguntas, ¿no? En él encontramos la tradición de que en la época prehispánica se había creado la tierra y a diferentes razas de hombres y que fueron distintas causas las que también lo acabaron y a cada una de estas etapas les denominaron eras o soles.
y entonces hubo 4 soles y hoy estaríamos en el 5.º sol. Bueno, para aquellos quienes son fervientes creyentes de esto, asumen que estamos ya también en el 6.º sol. Pero la tradición nos habla de que cada uno de estos momentos son parte de lo que logró constituir a esta raza, la raza que hace un siglo denominó Vasconcelos la raza de bronce, y que históricamente pues también hemos conocido que es la raza del maíz por tener en esta planta su esencia nutricional, alimenticia, ¿no? Y que gracias a este mito del 5.º sol, pues podemos entender la importancia cosmogónica de nuestros pueblos originarios, y que gracias también a la participación de la comunidad con la autoridad civil local, como fue el ayuntamiento, pero sobre todo con el impulso que otorgó el gobierno del Estado de México, todavía en ese momento como Patrimonio Cultural y después Instituto Mexiquense de Cultura, para darle un resurgimiento a esta actividad que se detona en Tenango y al paso de los años se expande ahora a más de 80 municipios del Estado de México para conmemorar el Festival del 5.º Sol, con ya más de 30 años, con más de 3 décadas, en el cual vamos a ver que la cosmovisión indígena sigue presente, pese a la presencia de las creencias, prácticas y rituales de la religión católica. En el fondo, la población de de boca a oído ha transmitido esto que está íntimamente relacionado con el ciclo agrícola, con la vida cotidiana, y que es en buena medida una forma extraordinariamente rica para entender quiénes somos. Y por eso esta actividad es trascendente. Pero no solamente se queda allí, también va a ser importante porque este festival atrae a multitud de personas. Lo que ya en términos de beneficio directo a los habitantes, pues se convierte en derrama económica, porque nos convertimos en un centro de interés de visita para una fecha específica. Tenemos presencia de habitantes propios y también de muchos vecinos del Valle de Toluca, pero no solamente se queda allí, también nos visitan de la Ciudad de México. Al estar a ya 50, 60 minutos de tiempo, pues cada vez es más fácil la presencia de nuestros amigos que nos visitan de la Ciudad de México. De tal manera que en algunos eventos del Festival del 5.º Sol hemos llegado a tener a más de 40,000 asistentes. Esto entonces beneficia a la población. Evidentemente que también genera sus ciertos problemas por la afluencia. Y todavía es más interesante cuando por azares bueno, no azares, el tema de la calendarización ha coincidido el 21 de marzo con el Viernes Santo. Entonces, esto me ha tocado vivirlo una ocasión, porque la zona arqueológica está llena de visitantes que están interesados por conocer y participar del Festival del 5.º Sol. Federico, Heroica es un título que Tenango se ganó gracias a la participación en la construcción de un México distinto. Las batallas, la sangre derramada, la valentía de los insurgentes tenanguenses y el episodio de la muerte en la Plaza de los Mártires son ejemplo de por qué se les otorgó este título. La pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias que surgieron a partir de la participación de los tenanguenses en tiempos de independencia? ¿Cómo ve el pueblo el título otorgado y de qué manera lo han modificado? En tus propias palabras, ¿por qué fue otorgado este título de Heroica? Bien, pues efectivamente este título ha sido un elemento distintivo para nuestro municipio, particularmente para la cabecera municipal. Motivo de orgullo porque por mucho tiempo, más de un siglo, en el Estado de México, Tenango fue la única localidad con tal distinción.
Y este título, pues, tiene que ver con esta influencia que tuvo el despertar que inició Miguel Hidalgo, esta idea de un pueblo que no estuviera sujeto, es decir, como colonia, y que tuviera la oportunidad de generar su propio gobierno y no estar sujeto a las autoridades que designaba el rey. Entonces, quiere decir que aquí en Tenango también hubo personas, evidentemente, que están directamente relacionadas con el clero o con quienes estaban en la Ciudad de México y compartían esta nueva oleada de las visiones que había en esto que conocemos como la Ilustración, donde ya no solamente es designación divina para poner reyes y quitar reyes por medio de la iglesia, sino también esta idea de que la autoridad y el poder emanan del pueblo y que es el pueblo quien debe elegirlas. Entonces, allí hay un resabio de sabernos con gente ilustrada. Por otro lado, también es de reconocer que este título se otorga en 1868 y que en la tradición oral, tanto en la capital, Toluca, como en el sentir del pueblo tenanguense, bien hubo esa demanda o específicamente el reconocimiento desde la autoridad estatal, particularmente los legisladores, quienes otorgan en reconocimiento a su participación en aras de la libertad y la independencia el título de heroica, y que va a ser un título el cual pues va, señalaba, no solamente dar orgullo, sino también identidad. Y nos va a cohesionar para sentirnos todavía más tenanguenses, un pueblo que en la historia también participó con sus hombres, quienes derramaron su sangre para construir, como lo señalaste, un México distinto, un México el cual adoptó la forma de gobierno nacional, que buscó tener representantes emanados del pueblo y que hoy afortunadamente lo seguimos teniendo. Esto nos da entonces un sentimiento todavía más fuerte de sentirnos un pueblo en la historia, un pueblo que abonó quizás con un tabique de este muro que construye toda la historia nacional y como lo señalé, a partir de la participación en la historia local, nuestra historia matria, y que contribuyó también a dar éxitos, si bien parciales y muy locales, a los insurgentes, pero que fue motivo para que se consolidara esta lucha que estaba iniciando. Estamos hablando de las etapas de participación tenanguense de 1810, 1811 y un poco de 1812. Este título de heroica, si bien se otorga por parte de la legislatura, recordemos que es el gobernador quien lo debe emitir y poner lo que hoy llamamos Gaceta de Gobierno y en aquel momento a partir de los decretos que emanaban de la legislatura y promulgaba el gobernador en turno. Eh, Haciendo una búsqueda en los archivos del Poder Legislativo, solo tenemos la información que es a partir de la propuesta de un diputado y que de manera, pues también un tanto exprofesa, se propone algo así como el 9 de octubre, se revisa el 13 y para el 19, para el 18 se había autorizado. Y el 19 de octubre sale publicado el decreto por el cual se le autoriza a la Cámara y por medio de este se otorga el título de heroica a Tenango. Y nada menos, esto también nos significó el que justamente a un siglo del otorgamiento, la autoridad municipal de aquel momento convocó, impulsó a celebrar el centenario de este título y se tuvo como resultado la elaboración, la redacción del himno a Villa Heroica, un himno que justamente dimensiona la labor que tuvo el pueblo en esta lucha y al mismo tiempo
agrega las características de lo que corresponde a la geografía de nuestro municipio y a la calidad de su gente, que con tesón, con valentía, participaron en la lucha independentista. Muy bien. Aunada a la pregunta anterior, una de las conmemoraciones de la participación de Tenango en la lucha independentista son los llamados campamentos, de donde se enorgullece el sentido de pertenencia de la patria chica, el municipio en su fervorosa contribución a la gestación y desarrollo de la patria grande de la nación. Estos campamentos son desde luego un atractivo turístico bastante invitante. El júbilo, la comida, la música, el ambiente, el paisaje rinden tributo a aquellos que murieron por causas justas. ¿Podrías describirnos más a fondo cuál es este fenómeno que se gesta en esta festividad? ¿Cuáles son las actividades y generalmente qué es lo que se hace en los campamentos? Claro que sí. Y efectivamente, conocer esta actividad no solamente por la lectura, eh, es realmente maravilloso. Maravilloso porque nuevamente en el sentido popular se conjuga la historia y la convivencia entre la autoridad civil y la población en general. Los campamentos es el nombre que recibe eh, una actividad en la que se realiza una ceremonia cada 17 de septiembre a Ignacio López Rayón, uno de los grandes insurgentes en términos de la participación que tuvo, en primer lugar como secretario de Hidalgo y después como un promotor permanente para que la lucha que inició Hidalgo continuara y no se apagara esa llama libertaria. Pues recordemos que Hidalgo es fusilado, pero aquí en la parte centro-sur del país, entre otros, un gran promotor fue Ignacio López Rayón. Esta actividad se realiza, es decir, la ceremonia cívica en reconocimiento y honor a Ignacio López Rayón se realiza justamente en la parte alta de la zona arqueológica. El primer espacio al que llegamos nos encontramos con un obelisco dedicado a este héroe. Y allí la autoridad municipal realiza una ceremonia donde se han dado grandes y emotivos discursos históricos para resaltar la participación de López Rayón. Al mismo tiempo, también se promueve el deporte y se realiza una carrera atlética que inicia en las calles de la cabecera municipal y culmina justamente allí frente al obelisco. Posterior a esto viene una celebración que es una comida convidada por el ayuntamiento y que acaba en comilona porque llegan centenares de personas, ha habido en ocasiones que ha habido miles de gente que está allí esperando recibir un taco, pero con toda esta condición que se reconoce un acto heroico. Pero también hurgando entre la gente adulta, nos comenta que esta actividad la realizaba conjuntamente el gobierno municipal con las autoridades auxiliares, los delegados, quienes desde sus localidades participaban en la conmemoración y contribuían, por ejemplo, con productos de su tierra, como los elotes y las habas, lo más tradicional. Y entonces, pues había una convivencia entre la gente de la cabecera con la gente de las comunidades. Al paso del tiempo acaba siendo una actividad que promueve el gobierno municipal solamente, pero que afortunadamente disfrutamos toda la población, por lo cual les invitamos a que nos visiten cada 17 de septiembre y sean partícipes de esta gran actividad que a nosotros como tenanguenses nos da mucho orgullo porque nuevamente volvemos a este espacio que es la zona arqueológica para recordar estos grandes acontecimientos históricos. Muy bien, pues iremos el 17 de septiembre a Tenango del Valle. Además es mi cumpleaños, entonces ya tengo un lugar donde Excelente. festejar. Y bueno, la arquitectura de un pueblo es la primera carta de presentación para un visitante nuevo. Cada uno de los pueblos de México tiene una arquitectura única que le hace brillar, mire por donde se le mire. Tenango del Valle, por supuesto, no es la excepción. Desde sus manantiales
extintos, la visita hacia la zona arqueológica o la plaza central, el Templo de la Asunción de María, el Templo del Calvario, el Templo de Santa María Guadalupe, el Palacio Municipal, los portales, el Teatro Municipal. Así pues, arquitectónicamente hablando, Federico, ¿cómo se consigue tal belleza en estas construcciones? ¿Existe algún hilo en común entre cada una de estas edificaciones? ¿Cuál fue el proceso, por ejemplo, para este libro, la fotografía, para que este texto pudiera captar semejante encanto? Claro que sí. Efectivamente, para tener todas estas edificaciones hay que entender la parte social. Y no cabe duda que quien lo explica de manera extraordinaria es Margarita Loera Chávez. Esto es, la arquitectura religiosa está directamente vinculada a la capacidad y poderío político, económico de las localidades. Entonces, nuevamente tenemos que regresar a reconocer este punto estratégico en el que se asienta Tenango y que al ser un lugar de paso que se reconoce desde la época prehispánica, pues nada menos tenemos allí una especie de protectorado donde hay una avanzada militar azteca, va a ser importante. Eh, Reitero, por la situación geográfica. Por otro lado, debemos recordar que Tenango se convierte, por ejemplo, desde la época colonial en centro de justicia, donde los habitantes, por ejemplo, de Xonacatlán, de Atarasquillo, bueno, ahora Lerma, en algunos casos de poblados cercanos a Metepec, no se diga de Calimaya y estos municipios pequeñitos que tenemos de Mexicalcingo, San Antonio de la Isla, Rayón, Almoloya del Río, son quienes tienen que acudir a Tenango para resolver problemas de justicia. Y en algunos casos, pues van a estar allí también participando en estos procesos que le dan tal relevancia e importancia a este centro. Esto implica entonces que también tiene un poder económico. Hay riqueza que sin esta es imposible entender cómo se puede construir tal magnificencia, por ejemplo, en sus construcciones arquitectónicas, ¿no? Pero al mismo tiempo debemos regresar otra vez a lo geográfico, donde las características de su clima y de su tierra van a ser propicias para la agricultura y para la ganadería. Y en este caso, muy ad hoc a la condición de la tradición europea de la producción ganadera. Recordemos que nada menos en este valle, pues vamos a tener una de las mejores casas o la más grande casa productora del ganado de Lidia, ¿no? Ahí en la hacienda de Atenco. Y que vamos a tener también la producción del ganado eh, ovino o del ganado lanar, que por cierto es una actividad que en Tenango, pues nosotros, gracias a esa cantidad de producción de ganado lanar, entendemos que es que surge la producción de barbacoa, ¿no? Y que es seguramente desde ese momento en que ya la población empieza a producirla. Y reiterando, poder político, poder económico, características geográficas, pues también van a permitir un crecimiento económico y que gracias a ese crecimiento económico, que de alguna manera es un excedente, pues va a también permitir la construcción de estos grandes templos. Pero por otro lado, también debemos señalar que estos templos no se construyen de una vez y en corto tiempo. Son casi en todas las historias de los pueblos de México, construcciones de décadas e incluso centenarias, ¿no? Porque van ampliándose, van remodelándose y tardan decenias o centurias en que se acaban de construir. Por ejemplo, Tenango en su Templo de la Asunción va a iniciarse a principios del siglo XVII, desde 1612, cuando se le otorga el título, o perdón, más que título, la categoría dentro de la administración religiosa de parroquia y deja de ser un centro de visita de parte de los franciscanos asentados en Calimaya y pasa a ser administrado por el clero
secular, el clero que conocemos, que es el sacerdote y con apoyo de sus vicarios, ¿no? Y que este templo pues va a estar construyéndose a lo largo del siglo XVII y todavía en el siglo XVIII. En el caso de los templos del Calvario, tenemos sus datos que corresponden a finales del siglo XVIII y coinciden con la etapa que conocemos como la época de la Reforma Borbónica o la etapa de los Borbones, quienes van a ejercer un gobierno más centralizado, con un ejercicio fiscal más fuerte y que exige de cada localidad que todos los ingresos que tiene la iglesia sean enviados a la corona. Este tipo de medidas va a endurecer la disposición que tenían pues cada espacio religioso, cada iglesia, cada parroquia, y obviamente también afecta al gobierno, ¿no? Y recordemos que justamente estas reformas borbónicas son en buena medida el crisol que va a dar origen a los movimientos independentistas. Y el Templo del Calvario también empieza a construirse en esa etapa, que va a continuar hasta el siglo XIX y donde se nota ya con toda franqueza la característica de un estilo neoclásico. Esto es, ya bien entrado el siglo XIX. Y finalmente, el templo de Guadalupe, que ese ya es de finales del siglo XIX y que también constituye una belleza extraordinaria, particularmente el Templo del Calvario y el Templo de Guadalupe. Son dos edificios arquitectónicos que nos enseñan, nos muestran y nos enorgullecen la cantera de la región, la cantera del Cerro del Tepepe. Y no en pocos casos, probablemente piedra que pudo haber sido parte de la zona arqueológica. Muy bien, pues estoy revisando algunos de los comentarios, hay bastantes comentarios, aquí Tenango del Valle está presente, y hablando un poquito de las personas que nos están acompañando en este momento, lo más importante de un pueblo, valga la redundancia, es su población, el tipo de gente, la calidad humana que se encuentra en alguna comunidad, es uno de los aspectos más distintivos. Profundizando un poquito más en este tema, ¿cómo es un tenanguense? ¿Cuál es la identidad que los caracteriza como pobladores en este lugar tan maravilloso? Bien, algo que ha distinguido al tenanguense, tanto por el propio tenanguense como por los visitantes, ha sido su clima. Es un clima bastante templado, es un clima que obliga que desde temprano o estemos bien arropados o nos resguardemos en casa, eh, y que ha motivado que la gente se denomine, se autodenomine o sea llamada gente un poco fría. La realidad es que esto es una forma de convivencia en la que así se llama. Sin embargo, la parte humana del tenanguense se demuestra en la condición de apertura en sus casas, en las fiestas patronales sobre todo, donde se enorgullecen de demostrar su creencia y lo hacen a partir de entregar alma y corazón para realizar estas fiestas, donde entregan no solamente su apoyo pecuniario, sino también el apoyo, sobre todo en trabajo, vamos, en esfuerzo, en sumarse a las actividades que conlleva la realización de estas fiestas y también en las convivencias familiares, sociales que se dan en torno a la vida cotidiana de una familia, ¿no? Desde el nacimiento con los bautizos, las fiestas de 15 años, las bodas, incluso en las defunciones, ¿no? Donde se muestra la solidaridad y el apoyo. Si bien es cierto que cada vez las fiestas donde predomina lo individual o el individualismo, no cabe duda que en las delegaciones en nuestros pueblos la comunidad sigue siendo eso. Eh, una colectividad que está sumada a partir de valores como el apoyo solidario, el estar integrados
en el trabajo comunitario, el reunirse para resolver conjuntamente los problemas, tanto en familia como en comunidad, y que hoy día están recobrando también en ciertas localidades una mayor fuerza, porque ante la crisis, ante el momento de inestabilidad económica, pues no hay nada mejor que el estar juntos en familia y en comunidad. Así, entonces, un tenanguense, si bien pudiera ser señalado como un poco frío, también al paso de la convivencia se denota y se abre en su corazón que es solidario, amigo y sobre todo que tiene la condición de abrirse a la amistad. Muy bien, para ir cerrando esta charla, hablemos un poquito de la hechura del libro. ¿Cuál fue tu experiencia al hacer este libro de mosaicos regionales? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo fue el acercamiento al consejo editorial? ¿Qué experiencia tuviste, por ejemplo, para elegir las fotografías, para que la gente conozca un poquito más detrás de lo que tiene este libro de mosaicos regionales? Sí, claro, esto también efectivamente se convierte en otra experiencia bastante emotiva. Y aquí debo agradecer a dos entusiastas personas. Una de ellas es Cristian, nuestro amigo cronista de Metepec, quien nos comenta de este proyecto y nos invita a participar en él. La siguiente persona también extraordinaria, Félix Suárez, quien tiene una gran visión en este trabajo que le apasiona, que es la edición, y que nos logró transmitir la intención de este nuevo proyecto, ¿no? Monografías sí, pero ya no, porque finalmente hemos trabajado 2, 3 ediciones o hay anteriores. Ahora tenemos que rescatar lo que distingue a cada localidad, lo que los enorgullece, lo que es motivo de sentirse cada vez más orgullosos. Y creo que este proyecto que dirige con una gran habilidad y con mucho acierto ha sido todo un éxito. A ellos dos mi agradecimiento por esta labor tan extraordinaria. Por otro lado, en cuanto a la elaboración, bueno, pues afortunadamente son una conjugación de varios textos y que tuvieron que ser restringidos a un tema que básicamente lo quisimos centrar a patrimonio cultural tangible, no obstante que por allí mencionamos el caso de los campamentos o el de la tradición de la vida y pasión de Cristo en la representación de Semana Santa. De ahí en fuera, todo el texto está relacionado con patrimonio cultural tangible y que pues nos costó mucho trabajo en el sentido de que hay más que decir, hay mucho más que presumir, hay más motivos para seguir dando a conocer tanto a nuestros paisanos como a todos aquellos que quieran visitar este hermoso paraje de encanto cada que lo visitamos. Y por otro lado, el también hacer este recuento nos significó un tanto cierto problema en términos de, por un lado, trabajar con la temática y por otro, con el tiempo o la cronología. Allí tuvimos que hacer eco, en primer lugar, de los temas más antiguos hasta los temas más recientes, pero que al final de cuentas, al estar en un mismo espacio, pues nos hacían hacer este juego de ida y vuelta en el tiempo. Que por otro lado, pues debo también agradecer aquí a quien nos apoyó en el proceso de revisión, a quien se convirtió en el, que estuvo corrigiéndonos redacción, ortografía, puntuación. La corrección fue extraordinaria y se lo agradezco. En este momento me disculpo, no me acuerdo de quién me ayudó, pero le reconozco este trabajo porque efectivamente siempre es valioso todos aquellos aportes que hace el que está detrás. Y es todo un gran equipo que tenemos. Asimismo, quiero agradecer a este amigo fotógrafo, el compañero Ortiz, quien es un excelente amigo y además extraordinario fotógrafo.
con una sencillez, siempre me dijo, a ver, tú llévame de acuerdo con tu texto a donde quieras que tomemos las fotografías y no te importe si llueve, si hace mucho calor, si tenemos que subir, bajar, para eso nosotros estamos, porque nos gusta mostrar lo que ustedes conocen de su pueblo, de su municipio, y que es lo más fantástico que la gente debe conocer. A él también mi agradecimiento por esta labor y, ¿por qué no decirlo de buena manera? Pues uno aprende de estos otros cronistas, los fotógrafos, porque en una instantánea nos regalan lo que a nosotros nos cuesta trabajo en 2 o 3 cuartillas o en 2 o 3 libros. Sí, así es. Pues bueno, Federico García García, autor de Mosaicos Regionales, Tenango del Valle, muchas gracias por tu presencia, por tus aportaciones esta noche en Libros a Fondo. También quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y quiero mencionarles también que dentro de la colección Mosaicos Regionales, Pueblos Mágicos y con Encanto del Estado de México, tenemos a los municipios de Acolman, Acapulco, El Oro, Malinalco, Metepec, Tlalmanalco, Valle de Bravo, Villa del Carbón, Amecameca, Sinacantepec, Ixtapan de la Sal. Estos títulos pueden consultarlos y descargarlos de manera gratuita en la biblioteca digital del Fondo Editorial del Estado de México desde la comodidad de su casa. Físicamente también les recuerdo que estamos en la sala de lectura y escritura del Consejo Editorial, ubicada en Ortiz de Domínguez 216, esquina con Independencia, en la librería Castálida, ubicada en el Museo Galería Arte Mexiquense de la ciudad de Toluca. Cuando, bueno, él ya es del semáforo verde, está ya en semáforo verde, ustedes pueden visitarnos con todas las medidas necesarias. También les invitamos a seguir las transmisiones de esta página de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México. Ustedes encontrarán un amplio contenido sobre diferentes temáticas, así como en Cultura AMX por Televisión Mexiquense. Pueden descargar inclusive la aplicación desde su celular y seguir todas las transmisiones que tienen desde Cultura AMX. Y bueno, pues invitarles a que dediquen un momento a la lectura. Si salen, por favor, usen cubrebocas. Hay que seguir lavándonos constantemente las manos. Recuerden que seguimos, aunque estemos en semáforo verde, tenemos que seguirnos cuidando. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos el siguiente martes en Libros a Fondo. Buenas noches. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.